Mi despertador me despertó a las 7 de la mañana en punto. Me levanté de la cama, me lavé los dientes, me duché y me vestí. Desayuné y cogí el autobús para ir a trabajar. Mi jornada en la oficina fue igual de poco interesante. Horas de cálculos numéricos, llamadas de asistencia, reuniones frustrantes con los mandos intermedios y puesta al día de los cotilleos durante la pausa para comer. Fue al salir de la oficina cuando tuve una extraña sensación que no podía explicar. En cuanto salí por la puerta principal, sentí un escalofrío, como si alguien hubiera pasado por encima de mi tumba. No sé cómo, pero una parte de mí sabía que algo muy importante había cambiado. Era como si un ser malévolo hubiera metido la mano dentro de mí y me hubiera arrancado un trozo de alma sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. De camino a casa desde el trabajo, ocurrieron dos incidentes que más tarde resultarían significativos. El primero fue cuando me encontré con un vagabundo en la acera de camino a la parada del autobús. El anciano estaba en un estado lamentable, envuelto en gruesas capas para protegerse del frío, con la barba blanca enmarañada y despeinada. Me miró con los ojos inyectados en sangre. Levantó un frasco esperanzado y preguntó: ¿Tiene calderilla, señor? Sentí una punzada de compasión. Me detuve. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y saqué un puñado de monedas al azar, que eché torpemente en la jarra del hombre. «Que Dios le bendiga, señor», dijo mientras sonreía mostrando unos dientes manchados de amarillo. «No hay problema», murmuré torpemente antes de seguir adelante. Me dije a mí mismo que mi pequeño acto de caridad había ayudado, pero en el fondo me di cuenta de que era insignificante. El segundo incidente, más desagradable, ocurrió cuando me adentré en el frío interior de la marquesina de autobús destrozada y me quedé mirando la parada de taxis del otro lado de la calle. Un trío de tipos duros estaba merodeando por la acera frente a la oficina de taxis. Tres jóvenes con múltiples tatuajes y ojos malvados, riendo, fumando y escupiendo mientras hacían notar su presencia. Los veía todos los días cuando volvía a casa. Nunca aprendí sus nombres, así que bauticé al trío como Moe, Larry y Shemp, como los tres chiflados, aunque nunca me habría atrevido a burlarme de ellos a la cara. Sabía que se dedicaban al tráfico de drogas, la prostitución y probablemente muchas más actividades legales. Los chiflados eran gángsters callejeros, matones de poca monta que actuaban como si fueran los dueños de todo el barrio. Odiaban esos matones, pero normalmente los ignoraba intentando evitar su indeseada atención. Pero en esta ocasión mis emociones me dominaron y les dirigí una mirada de desaprobación. Por desgracia, Mo me vio mirar y reaccionó agresivamente, gritándome desde el otro lado de la calle: gilipollas, ¿tienes algún problema o algo? Entonces me di cuenta de lo tonta que había sido al llamar la atención. Soy una persona pasiva por naturaleza y no llevo bien la confrontación. Decidí ignorar a Mo y agaché la cabeza, pero él no cejó en su empeño. «Te estoy hablando a ti, gilipollas», juró. Mientras daba un paso adelante, levanté la vista y vi que los otros dos chiflados también me miraban amenazadores. Podría haber estallado la violencia, pero por suerte mi autobús llegó en ese mismo momento. Se detuvo junto a la parada y me separó convenientemente de mis asaltantes. Subí rápidamente y pagué el billete en metálico antes de sentarme. Miré tímidamente por la ventanilla y vi a los tres matones riéndose de mí con abierta burla mientras la mayoría gritaba un último insulto. «Así es, huye, maldito perdedor». Volví a bajar la cabeza, sintiéndome débil y humillado tras el desagradable encuentro. Cuando llegué a mi parada, lo único que quería era entrar en mi apartamento, encender la calefacción, abrir una cerveza fría y ponerme al día con mi última serie. Pero, como probablemente ya habrán adivinado, fue entonces cuando mi día dio un giro extraño. El primer indicio de que algo iba mal llegó cuando intenté abrir la puerta principal de mi edificio con el llavero. Intenté abrir 5 o 6 veces sin éxito.
frunciendo el ceño mientras miraba el llavero con confusión. Por suerte, a los pocos minutos llegó uno de mis vecinos y me abrió con el suyo. Le di las gracias a mi vecino y descarté el problema, pensando que había que cambiar las pilas. Pero entonces llegué a la puerta de mi casa y las cosas se pusieron muy raras. Una vez más, el mando no funcionaba, así que saqué la llave e intenté introducirla en la cerradura, pero descubrí que no encajaba. Me quedé estupefacto, mirando fijamente el número de la puerta para confirmar que efectivamente se trataba de mi apartamento. Mi cansado cerebro intentaba encontrarle sentido. Al principio me pregunté si mi casero me había desahuciado y había cambiado las cerraduras, pero yo estaba al día en el pago del alquiler y nunca había tenido problemas con él, así que esa explicación no tenía mucho sentido. Todavía estaba pensando en mi situación cuando oí movimiento en el interior de mi apartamento y alguien empezó a abrir la puerta. El intruso mantuvo la puerta asegurada con el pestillo, pero la abrió lo suficiente como para que yo pudiera ver el interior, y cuando eché un vistazo a la cara de mi intruso, se me heló el corazón porque estaba cara a cara conmigo. El hombre del otro lado de la puerta era mi doble, con mis ojos, mi pelo y mi cara. Prácticamente todo en él era idéntico a mí. Era como mirarse en un espejo. Instintivamente retrocedí horrorizada, me aparté de la puerta, pero me vi incapaz de desviar la mirada. Me quedé sin habla, así que le tocó a mi doble romper el silencio. «Hola, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó amablemente, con una voz escalofriantemente parecida a la mía. Me di cuenta de la calma con la que hablaba y me sorprendió que no pareciera inmutarse por este encuentro surrealista. De alguna manera, logré tartamudear mi respuesta a través de mis labios temblorosos. «¿Quién demonios es usted?». Mi doble sonrió débilmente antes de responder. «Me llamo Paul Young y este es mi apartamento». Me quedé boquiabierto. «Soy Paul Young», exclamé. «¿Y este es mi apartamento?». «Me temo que se equivoca», respondió tranquilamente mi doble. «Creo que deberías irte». En ese momento perdí los estribos y sacudí la cabeza enérgicamente antes de escupir mis siguientes palabras: «Esto es una gilipollez. No sé quién eres ni a qué estás jugando, pero voy a llamar a la policía si no abres la puerta». La respuesta de mi doble me sorprendió y enfureció a partes iguales, ya que de repente se echó a reír. «Claro, amigo, llama a Tapilus a la policía si quieres. Haz lo que quieras, colega». Y cerró la puerta del apartamento, dejándome solo en el frío pasillo. Estaba furioso y me costaba concentrarme mientras sacaba el teléfono y llamaba al 911 con mano temblorosa. La policía llegó 20 minutos más tarde. Me reuní con los dos patrulleros en la entrada del edificio y les conté frenéticamente mi historia. Vi cómo me miraban los dos agentes y me fijé en las miradas cómplices que se dirigían mientras yo hablaba. Creo que pensaron que estaba loca. Es cierto que mi relato no tenía ningún sentido lógico, pero necesitaba que me creyeran. Al final, convencí a los policías para que subieran a mi apartamento y se enfrentaran al impostor. Me obligaron a quedarme en el pasillo con el agente subalterno mientras su compañero hablaba con el intruso que se había apoderado de mi casa. Mi enfado no hizo más que crecer al ver cómo mi doble entablaba un amistoso diálogo con el policía en la puerta antes de invitarle a entrar. El policía salió unos minutos después y se acercó a hablar conmigo. El hombre que vive en esta dirección es el señor Paul Young. Ha presentado los documentos necesarios para demostrar su identidad, me explicó con firmeza. ¿Qué?, exclamé totalmente consternado. Tiene que estar de broma. Soy Paul Young. Este gilipollas me ha robado la identidad. ¿Puede aportar pruebas que respalden su afirmación?, preguntó cínicamente el policía. Claro, respondí, sacando la cartera. Pero en cuanto lo hice, me llevé el susto de mi vida. Saqué lo que se suponía que era mi carné de conducir, pero descubrí que era un trozo de plástico en blanco con mi nombre, mis datos y mi foto. Todo había sido borrado. El pánico se apoderó de mí y saqué de la cartera mis tarjetas bancarias,
mi carné del trabajo e incluso mi carné del gimnasio. Pero todo estaba borrado. Toda mi identidad había sido borrada como por arte de magia. Me quedé mirando a los agentes con asombro, sin saber cómo explicarlo. No entendía nada, tartamudeé nerviosamente. No tiene ningún sentido. El oficial de más edad cambió de repente a un tono más comprensivo, me puso una mano firme en el hombro y habló. «Mira, colega, tú y ese tipo sois exactamente iguales. Creo que sois hermanos gemelos o algo así. Quizás sea una disputa familiar, no lo sé. De cualquier manera, no es asunto de la policía. El hombre en este piso es Paul Young y tiene los papeles para probarlo. No sé quién es usted, pero no vive en esta dirección. Esto es lo que va a pasar. Vamos a escoltarlo fuera de este edificio y ese será el final de esto». No podía creer lo que estaba oyendo. No puede hablar en serio. Esta es mi casa. Es un criminal y me pides que me vaya. ¿Qué demonios? Necesito que se calme, señor. He sido paciente hasta ahora, pero estamos al límite. Tienes dos opciones, amigo. O te vas voluntariamente o te arrestamos por allanamiento. ¿Qué va a ser? Sacudí la cabeza, tratando de encontrar las palabras para explicar todo esto, para hacer que el policía me creyera. Pero no había nada que pudiera decir o hacer. Así que me resigné a mi suerte, dejando que los agentes me sacaran del edificio y me condujeran a la calle. Los policías abandonaron el lugar en su coche patrulla y yo me quedé de pie en la acera frente a mi casa. ¿A dónde demonios iba a ir? Se me ocurrió un nuevo plan. Saqué el teléfono y pensé que podría llamar a alguien que me ayudara. Mis padres vivían en otro estado, pero probablemente podrían confirmar que yo era su hijo. Mientras tanto, tenía amigos en la ciudad que pensé que me dejarían quedarme con ellos hasta que se resolvieran las cosas. Pero cuando intenté desbloquear mi dispositivo, no pude. El reconocimiento facial ya no funcionaba y el dispositivo no aceptaba mi código PIN. Llegué hasta el final, mirando al cielo nocturno y gritando con todas mis fuerzas. Pensé que no podía ir peor, pero en ese momento el cielo se abrió y pronto me encontré bajo la fría lluvia. Perdedor, ven aquí». Reconocí la voz que me llamaba y levanté la vista. Desde la ventana de mi habitación vi a mi doble gritando tras de mí. Odiaba tanto a ese tipo, pero me sentía impotente ante él. ¿Por qué me haces esto? Te diré una cosa, Paul. ¿Por qué no vienes aquí y te lo explico todo? ¿Qué te parece? No confiaba en el bastardo y sabía que probablemente era peligroso, pero sentía que no tenía mejores opciones. Además, tenía una última baza que esperaba que diera la vuelta a las cartas del impostor. 5 minutos más tarde, estaba de nuevo en la puerta de mi casa, pero esta vez mi doble me dejó entrar. Era un cliente con clase, hay que reconocerlo. El otro Paul Young obviamente no me veía como una amenaza, aunque planeaba demostrarle lo contrario. «Bonito lugar tienes aquí», dijo sarcásticamente, echando un vistazo a mi pequeño piso de un dormitorio. «No me has dado mucho con lo que trabajar, Paul, pero me las arreglaré». Ignoré el insulto sobre mi casa y mi situación económica y pasé a la ofensiva. «¿Así que admites que soy Paul y que esta es mi casa? ¿Mentiste a la policía?» Se encogió de hombros con desdén antes de contestar. «En cierto modo, sí, pero en realidad es más complicado que eso». Miré a mi doble a los ojos y lo estudié detenidamente por primera vez. Es cierto que te era casi idéntico a mí, pero había algunas diferencias sutiles. Estaba bien afeitado, mientras que yo tenía barba de varios días. Su pelo también era diferente, corto y peinado hacia atrás con gomina, mientras que el mío era largo y despeinado. Y aunque sus ojos eran del mismo color que los míos, parecían brillar más. Sus modales tampoco eran como los míos, parecía más seguro de sí mismo, más arrogante, quizá paseándose por mi piso, mirándome con rencor. Estaba harta de aguantar esto y, conteniendo mi rabia, ideé un plan. «Necesito comprar algo para el dormitorio», dije, controlando cuidadosamente la voz. «¿Te parece bien?» Mi doble sonrisa se ensanchó antes de que contestara.
Claro que sí, Paul. No estarás buscando esto por casualidad, ¿verdad? Al cabo de un segundo, sacó una pistola de detrás de su cinturón y me apuntó directamente al pecho. Retrocedí temeroso, levantando las manos en señal de rendición. ¿Cómo lo sabías? Sí sé. Mi doble volvió a reírse. Vamos, Paul, la caja fuerte está en el fondo de tu armario, el abrigo es nuestro cumpleaños, ya en serio. Ahora deja de hacer el tonto y siéntate para que podamos hablar. Apuntó con la pistola al sofá y yo obedecí su orden y me senté en la silla mirando la boca del revólver robado. No soy un tipo muy grande, pero vivo en un mal barrio, así que compré un revólver del calibre 38 para defensa personal, pero el arma permaneció intacta en mi caja fuerte, ya que nunca tuve ocasión de utilizarla. Pero ahora el arma estaba en manos de mi doble, que me tenía secuestrado en mi propio piso. Tranquilo, amigo, dijo con una sonrisa cruel. No voy a matarte. Solo tomo precauciones por mi propia seguridad. Bajó el arma, haciéndome sentir un poco más tranquilo. No lo comprendo. ¿Quién es usted? El otro Paul puso los ojos en blanco, decepcionado. ¿No lo entiendes? Eres una versión alternativa de Paul Jung, de otra dimensión. ¿Es tan difícil de entender? Una auténtica mierda de la dimensión desconocida, amigo mío. Sacudí la cabeza enérgicamente, negándome a creer lo que estaba oyendo. No, eso es imposible. No puede ser, murmuré. El otro yo volvió a encogerse de hombros antes de contestar. Que me creas o no me da lo mismo, amigo. Respiré hondo y miré a mi doble, tratando de encontrarle sentido a aquella locura. Vale, digamos que te creo. Entonces, ¿por qué estás aquí y qué quieres de mí? No quiero nada de ti, Paul. Solo estoy aquí para entregar un mensaje, para continuar la cadena, por así decirlo. Tu tiempo en esta dimensión ha terminado. Si quieres sobrevivir, debes seguir mis instrucciones. Estaba muy asustado, tenía muchas preguntas, así que sin dudarlo, pregunté la más obvia. ¿Qué quieres decir con que se me ha acabado el tiempo? Mi doble suspiró con fuerza y me pareció que estaba perdiendo la paciencia. Vale, mira, no hace mucho, yo estaba en el mismo barco que tú. Me ocupaba de mis asuntos y vivía mi propia vida. Y entonces un día llegué a casa y encontré a alguien más viviendo en mi casa. ¿Y adivina qué? Era exactamente igual que yo. Enarqué una ceja, sorprendido, antes de que mi otro yo respondiera. Sí, así es, Paul. Yo estaba en la misma situación que tú y tuve que seguir las reglas para sobrevivir y sobrevivir aquí. Ahora te toca a ti, amigo. Este es mi hogar. Aquí es donde pertenezco. Ya no. Tus llaves no funcionan, tus identificaciones están borradas y no puedes acceder a tu teléfono, ¿verdad? Asentí obedientemente con la cabeza. Bueno, eso es solo el principio. Las cosas sucederán rápidamente de aquí en adelante. Toda evidencia de tu existencia está siendo borrada de este universo. Dos Paul Youngs no pueden existir en la misma dimensión durante mucho tiempo. ¿Lo entiendes? Dijo brevemente, y el tono de su voz se volvió más serio al pronunciar sus siguientes palabras. Tienes hasta medianoche, amigo. Entonces se acabó el juego. Un escalofrío helado recorrió todo mi cuerpo mientras intentaba comprender esta terrible amenaza para mi existencia. ¿Qué pasará a medianoche? Murmuré temeroso. ¿Desapareceré sin más? Vi el miedo aparecer en los ojos del otro Mías antes de que respondiera. Dejarás de existir en este universo, después entrarás en otro universo. No conozco todos los detalles, pero tengo una idea de lo que nos espera a los que fracasemos en nuestra misión. Y créeme, amigo, no es bueno. Mi cerebro funcionaba a ciego, me costaba respirar y sentía que las paredes se cerraban a mi alrededor. Todavía no podía creer que esto fuera real. Pero tiene que haber una salida, supliqué. Tú has sobrevivido, así que yo puedo sobrevivir, ¿no? Por supuesto, dijo asintiendo con la cabeza. Te ayudaré con el ritual, como me ayudó el último. Pero tú tienes que poner de tu parte, Paul, y no será fácil. ¿Quién nos está haciendo esto? Exigí. ¿Y qué demonios quieren de nosotros? No lo sé con exactitud, respondió mi doble, al igual que el anterior.
Supongo que ese conocimiento se ha perdido en algún lugar del fondo de mi mente. Supongo que una versión de nosotros hizo un trato con unos seres demoníacos interdimensionales de mala reputación, y ahora todos estamos pagando el precio. En cuanto a por qué lo hacen, creo que simplemente les gusta jugar con nosotros, la gente pequeña. Para ellos es solo un juego. Ellos ponen las reglas y nosotros tenemos que seguirlas. Así es como funciona. Respiré hondo antes de hacer mi siguiente pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Los ojos de mi doble bajaron antes de responder con un tono sombrío. Esto es un ritual de sangre, Paul, y solo hay una forma de ganar. Tienes hasta medianoche para tomar 3 vidas, 3 almas. Ese es su precio. Solté un grito de incredulidad. ¿Quieres que mate a 3 inocentes?, exclamé indignado. El otro yo parecía molesto. Apretó los dientes antes de contestar. No quiero que hagas nada, solo te estoy contando las reglas del juego. Lo que hagas con esa información es cosa tuya. En cuanto a los inocentes, queda a tu discreción. Las reglas no especifican a quién matas. ¿Puedes nombrar a 3 gilipollas que merezcan morir? Ciertamente podría, recordando el incidente del día anterior, pero no me creía capaz de tal cosa. No soy un asesino, murmuré, bajando la cabeza. Ni yo tampoco, hasta que no lo hice. Te sorprenderá de lo que somos capaces cuando estamos entre la espada y la pared. Aún así, no puedo decirte lo que tienes que hacer, Paul. Es tu decisión, pero tienes que tomarla rápido. Amigo mío, el tiempo se acaba. Colocó con cuidado el revólver en la mesita, frente a mí, y me quedé mirando el arma durante un buen rato, hasta que caí en la cuenta de que mi antigua vida había desaparecido para siempre. 30 minutos después estaba sentado en un autobús, con la gorra de béisbol y la bufanda cubriéndome la cara, y guardaba el revólver en el bolsillo de la chaqueta, temblando casi incontrolablemente al pensar en los actos impensables que estaba a punto de cometer. Mi doble me lo había explicado todo antes de salir. Yo saldría y cometería un triple asesinato, y él se quedaría en mi piso y prepararía el ritual. ¿Y qué podía salir mal? 1.000.000 de posibilidades pasaban por mi cabeza. No confiaba del todo en mi doble, pero tampoco veía que tuviera otra opción. Y de alguna manera sabía que no mentía sobre mi situación. En el fondo de mi mente sentía que se me escapaba. Sentía que no pertenecía a este universo. Ya no pertenecía. Me había convertido en un no humano, un impostor que pronto sería arrancado de este mundo para restablecer el equilibrio. Pero incluso en mi estado de desesperación absoluta, seguía dudando de si sería capaz de quitar una vida humana, por no hablar de 3 vidas. ¿Era capaz de cometer un acto tan atroz? Pronto lo averiguaría. El autobús se detuvo bruscamente y el conductor me informó de que esa era mi parada. Durante 1 minuto permanecí sentado, incapaz de moverme o responder. Solo después de que el conductor me llamara por segunda vez, conseguí ponerme en pie sobre piernas temblorosas, caminar lentamente por el pasillo y no mirar al conductor cuando salía a la acera. Cuando el autobús se alejó, me volví hacia la parada de taxis y respiré hondo, acercándome a mi objetivo. Moe, Larry y Shemp estaban sentados fuera de la oficina, pasándose un cigarrillo y riéndose de chistes groseros. No repararon en mí hasta que estuve justo encima de ellos, de pie en el bordillo, justo delante de la pequeña oficina. El primero en fijarse en mí fue Moe, que parecía sorprendido y molesto por mi repentina aparición. No sé por qué, pero en ese momento me bajé el pañuelo para descubrir mi rostro. Supongo que quería que supiera que era yo. La mirada de desconcierto de Moss pronto fue sustituida por una de reconocimiento y luego de abierta burla. Vaya, 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 mirad quién ha vuelto, chicos. Siguió un coro de risas malvadas cuando los 3 chiflados se giraron en mi dirección. Mo arrugó la cara antes de continuar. ¿Qué quieres, gilipollas? ¿Chuparle la polla a una chica por una noche? Más te vale tener dinero. No dije nada, ni una palabra, pero me encontré con su mirada, y el odio se acumuló en mi corazón mientras trataba de sintonizar con el horrible trabajo que me esperaba. Mo estaba perdiendo rápidamente la paciencia, su tono se volvía cada vez más hostil. Oye, imbécil, si no vas a comprar, lárgate de mi barrio.
Aquí no juego más. No le respondí y no me moví de mi asiento. Tenía la mano en el bolsillo, agarrando con fuerza la pistola, pero aún no la había sacado. «Creo que este tipo tiene problemas de oído», dijo Larry. «Sí, veré si puedo ayudarle con eso». Metió la mano detrás del mostrador y sacó un bate de béisbol. Le devolví el favor, saqué un revólver de la chaqueta y le apunté a la cabeza. Moe se sobresaltó, retrocedió, mirando la boca de mi pistola, pero me temblaba la mano y no podía apretar el gatillo. Moe vio mi indecisión, su miedo se convirtió en rabia, levantó el bate y gruñó: «No tienes agallas». No sé qué ocurrió a continuación, pero algo se estremeció en mi interior. Enderezó el brazo y apretó el gatillo. La pistola se disparó, la cabeza de Moe estalló en fragmentos ensangrentados y vi cómo su cuerpo inerte caía pesadamente al suelo. Unos segundos después, Larry se levantó de un salto de la silla, con los ojos llenos de conmoción y adrenalina. Reaccioné por instinto, disparando 2 veces y alcanzando a Larry en el pecho. Se desplomó sobre el respaldo de la silla, con la mandíbula caída y encorvado. Pero Shemp fue más rápido. Sacó la escopeta antes de que yo pudiera apuntar. Vi cómo levantaba la escopeta y, presa del pánico, salí corriendo por la puerta cuando Shemp disparó y el cristal se hizo añicos a mis espaldas. Seguí corriendo y me agaché detrás de un coche aparcado cuando Shemp disparó de nuevo, haciendo añicos el parabrisas. La adrenalina corría por mis venas mientras huía del lugar, oyendo a Shemp gritar tras de mí con pura rabia en su voz. Corrí 4 o 5 manzanas, deteniéndome solo cuando recuperé el aliento. Aún tenía la pistola en la mano y me temblaba todo el cuerpo. No podía creer que acabara de matar a 2 personas, pero lo peor era que había fracasado en la misión. Mi doble fue muy claro en sus instrucciones. Tenía que acabar con 3 vidas o estaba acabado. 2 muertes no eran suficientes. No sabía qué hacer. Pero de repente se presentó una oportunidad. «Hola, señor, ¿se encuentra bien? ¿Podría darme algo de cambio?» Me di la vuelta y vi al vagabundo con el que me había encontrado aquel día, con la cara curtida y la barba enmarañada visibles bajo la luz de las farolas. Estaba en la acera, justo delante de mí, con la mano extendida y una sonrisa de dientes amarillos. De repente, un plan surgió en mi desquiciado cerebro, un plan tan horrible que apenas podía creer que lo estuviera contemplando. Matar criminales es una cosa, pero ¿a un inofensivo vagabundo? Mi alma quedaría manchada para siempre por el derramamiento de sangre inocente. Pero en aquel momento me impulsaba el miedo a lo que me esperaba si fracasaba en mi misión. Así que levanté mi pistola, apunté a la cabeza del hombre y murmuré: «Lo siento», y luego disparé, acabando con su vida con un solo tirón del gatillo. Volví a mi piso a pie, intentando asimilar la atrocidad que acababa de cometer. Podía oír las sirenas de la policía aullando fuera. La policía estaba respondiendo a mi asesinato. No perdía de vista el reloj y me daba cuenta de que cada vez me quedaba menos tiempo. Por fin entré en casa, jadeando y sudando por el esfuerzo. Faltaban solo 10 minutos para medianoche y mi doble estaba casi tan frenético como yo. «¿Dónde diablos estabas?», exclamó. «Lo siento», respondí entre jadeos. «¿Tenía un problema?». «No importa. ¿Los mataste a los 3? «Sí», confirmé solemnemente. «Bien, ahora manos a la obra. No nos sobra ni un minuto». Corrimos al salón, donde vi a mi doble reorganizando los muebles, dibujando algo parecido a un pentagrama en el suelo de madera, con un bolígrafo puntiagudo y rodeando cuidadosamente el círculo con velas del cajón de la cocina. Parecía tan chapucero que podría haberme reído, pero mi otro yo gritó órdenes sin vacilar. «Sitúate en el centro del círculo y no salgas nunca de él». Cumplí las órdenes, pero no antes de que mi doble me metiera un papel doblado en el bolsillo superior. «Y aquí está tu copia del hechizo, tienes que leerlo desde el otro lado». Por un momento me sentí confuso, pero enseguida me di cuenta. Quería que continuara la cadena y ayudara a la siguiente versión de mí a completar el ritual.
No pensé en ello, ya que toda mi atención se centraba en la supervivencia y aún no había salido del bosque. Observé divertida cómo la segunda yo encendía cuidadosamente cada una de las velas a mi alrededor y empezaba a leer en mi copia del conjuro en latín, recitando cuidadosamente las palabras, mientras yo permanecía de pie dentro del círculo y observaba. Todo el ritual me pareció una farsa y me pregunté si el otro estaba loco, pero de repente sentí una oleada de energía y una pared de fuego surgió de las velas que me rodeaban por todas partes. Temí que el anhilo de llamas me engullera, pero pronto se estabilizó, formando una barrera de luz que me separaba del resto del universo. Mi doble continuó recitando cuidadosamente las palabras para completar el ritual, pero pronto se interrumpió. Interrumpido. Oí el aullido de las sirenas en la calle y el ruido de las botas en los pasillos de la entrada de mi piso. Mi doble dejó de leer, sus ojos se abrieron alarmados y me gritó con intensa rabia. «Has traído aquí a la policía, estúpido hijo de puta». En un instante cogió el revólver que había dejado sobre la mesita y apuntó a mi pecho antes de abrir fuego. Disparó 2 tiros a quemarropa. Me miré el cuerpo, pero no vi heridas ni sentí dolor. Supuse que el círculo que me rodeaba bloqueaba de algún modo las balas. Mi doble apretó el gatillo por tercera vez, pero el arma solo emitió un chasquido vacío. No había más balas. Un momento después, la puerta fue derribada y un agente del SWAT, vestido con uniforme negro, irrumpió en el salón. Me di la vuelta justo cuando el primer agente irrumpió en la habitación. Mi doble aún sostenía el revólver en la mano, gritando «No, espera». Pero el agente del SWAT no se arriesgó y disparó una sola bala de su rifle, que estalló en el pecho del segundo agente, lanzando su cuerpo hacia atrás. Mi doble se apretó contra la pared del fondo y me miró en el último momento. Conmocionado y dolorido en los ojos, intentó hablar, pero su vida se truncó antes de que pudiera pronunciar palabra. Pronto irrumpieron en la habitación otros 2 miembros del SWAT, todos ellos apuntándome con sus rifles. «Quieto, gilipollas, arrodíllate y pon las manos detrás de la cabeza». Hice lo que me ordenaron, obedeciendo las órdenes de los policías. El comandante avanzó, intentando detenerme, pero cuando chocó contra las paredes que me rodeaban, su cuerpo salió despedido hacia atrás y se desplomó en la puerta como un trozo de trapo sin vida. Abrieron fuego, disparando muchas ráfagas con sus rifles, pero de nuevo las balas fueron bloqueadas por el círculo y quedé protegido. Por ahora estaba a salvo, pero no sabía cuánto duraría esta protección sobrenatural, y al segundo obviamente no tuve tiempo de completar el ritual antes de morir. No sabía qué hacer y estuve a punto de ceder al pánico ciego. Pero entonces recordé el trozo de papel que mi doble me había entregado. Ignorando los gritos y la recarga del equipo SWAT, metí la mano en el bolsillo y saqué la nota. Me temblaban las manos y mis pensamientos iban a toda velocidad mientras hojeaba la página e intentaba averiguar cuál era la posición de mi recién fallecida doble. Llegó un momento eureka en el que me di cuenta de que solo quedaban 2 palabras, que leí en voz alta con labios temblorosos. Anitium Novum. Todo cambió en un instante. El círculo ardió con renovado vigor y de repente el equipo SWAT que había estado en mi piso se desvaneció mientras las llamas retrocedían y la oscuridad me envolvía. Y entonces caí. Mi cuerpo indefenso se precipitó al vacío negro. Grité aterrorizada mientras caía, viendo el fuego muy por debajo, pero cada vez más cerca. Grité aún más fuerte, cayendo en las llamas. Mi piel ardía y mis ojos ardían de ceguera temporal, y aterricé pesadamente, encontrándome sobre una silla de metal frío y retorcido. Antes de que pudiera moverme, me ataron las muñecas y los tobillos. Grité, luchando en vano contra mis ataduras, mientras mis ojos se adaptaban a mi nuevo entorno. No sabía si estaba en el infierno, pero se le parecía mucho. Estaba encadenada a una dura silla de acero en una habitación oscura iluminada tenuemente por antorchas. Pegada a las paredes de piedra, apestaba a carne podrida y muerte rastrera, pero lo que vino después fue aún peor.
Los gritos resonaban por toda la cámara oscura y cuando eché un vistazo al interior vi muchas víctimas de la tortura, hombres semidesnudos y encadenados que colgaban de las paredes. Sus cuerpos demacrados estaban cubiertos de manchas negras y azules y tenían la piel y la carne rebanadas como carne de vaca. Estos hombres se aferraban a la vida, pero sus ojos inyectados en sangre estaban llenos de terror y locura debido a las muchas torturas a las que habían sido sometidos. Y mientras contemplaba sus rostros doloridos, se me reveló una terrible verdad. Cada una de esas almas torturadas era yo, o mejor dicho, otra versión de mí. Los que no superaban el ritual eran enviados a este lugar infernal para ser torturados eternamente. Sus gritos y súplicas de clemencia llenaron mis oídos y sentí que mi cabeza estaba a punto de explotar. No lo entendía. ¿Era este realmente mi destino? ¿No había seguido las instrucciones? ¿O siempre había estado destinado a esto? Tal vez estaba condenada desde el principio. Cerré los ojos, luchando desesperadamente contra los grilletes, pero sin encontrar la forma de liberarme. Cuando volví a abrirlos, grité de horror al ver dos figuras que se materializaron de repente frente a mí. Las dos entidades demoníacas tomaron forma humana. Ambos vestían túnicas rojas y capuchas que les cubrían la cabeza, pero lo que los delataba eran sus ojos, oscuros y sin alma como los de un tiburón. Me examinaron con ansia depredadora, sin entablar conversación, pero hablándome de sí mismos. Paul Young. Parecía malo al principio de su carrera, pero creo que ha superado las expectativas. Ciertamente había hecho un maldito lío de cosas, estropeó una parada de taxis, mató a su predecesor. ¿Y qué? Esas cosas rara vez son limpias y ordenadas. Y al final, él personalmente hizo el trabajo. Me impresionó cómo trató al vagabundo, sin reparos morales y solo un segundo de vacilación. Este es un verdadero despiadado hijo de puta. Sí, demostró ser digno y presentó sus respetos. Tenemos que cumplir nuestra parte del trato y mandarlo a paseo. Chasqueó los dedos y un segundo después una luz cegadora me envolvió. Los gritos cesaron, me sacaron de aquel lugar infernal y mi cuerpo y mi alma fueron arrojados al vacío entre dimensiones. Me desperté en un lugar desconocido, levantado de una cama de matrimonio en un dormitorio grande y bien amueblado. Me incorporé lentamente, con la cabeza todavía dándome vueltas mientras intentaba asimilar la locura por la que había pasado. Recorrí el dormitorio y el resto de la casa examinando todo el mobiliario. Resultó que estaba en una sólida casa familiar de las afueras, mucho más espaciosa y señorial que el pequeño piso de un dormitorio en el que había vivido antes. Vi fotos familiares de un hombre que se parecía a mí, sonriente y posando junto a una bella esposa y dos hijos pequeños, un niño y una niña. Así que la versión de mí en este universo es un próspero hombre de familia. Me costará adaptarme a mi nueva vida, amar a la mujer y los hijos de otro hombre, pero encontraré la manera de que funcione. He llegado demasiado lejos y he logrado demasiado como para rendirme. Mientras escribo esta historia, veo llegar un coche a la entrada de casa. Un hombre que se parece a mí sale del coche. Está jugueteando con las llaves, intentando meterlas en la cerradura. Puedo ver la confusión y la frustración en sus ojos y todo me resulta muy familiar. Después, maldita sea, intenta coger su teléfono, pero aquí tampoco hay suerte. Me preparo para el difícil encuentro que me espera. Si este Brian Young se parece en algo a mí, no creerá ni una palabra de mi historia. Al menos no de inmediato. Pero tengo que hacer el trabajo, transmitir este mensaje. Tengo que ser más inteligente que mi predecesor y protegerme de la reacción violenta. Pero cuando llegue el momento, estaré allí para leer las palabras y completar el ritual. La cadena continuará y los demonios quedarán satisfechos, y cuando termine mi última tarea, haré todo lo posible por instalarme en mi nueva vida. Tengo las manos manchadas de sangre, pero mi nueva familia nunca sabrá quién soy realmente ni qué hice para llegar hasta aquí.
Me llevaré este terrible secreto a la tumba y rezaré por no volver nunca a esta cámara de tortura en las fosas del infierno. Ahora, si me disculpas, tengo que abrir la puerta.